alguien que para mí tiene un valor impresionante a nivel conocimiento. Yo leí La biología de la creencia hace más o menos 4 años y quedé completamente dado vuelta. Me tomé un avión y lo fui a ver a San Francisco en un workshop y me presenté en el lobby del hotel diciéndole que su información se tenía que conocer en español porque no tenía nada en español en su página. Traduje un trabajo de él que se llama La inteligencia de las células y se lo envié a la secretaria para que lo pusiera en su website. De ahí en más nos vimos varias veces en diferentes lugares y bueno, se generó una especie de amistad, admiración, y para mí hoy es un honor presentar al Dr. Bruce Lipton. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bruce Lipton y estoy muy contento de estar aquí en Buenos Aires. Gracias. Gracias. Como saben, esta noche voy a hablar de la biología de la creencia. ¿Y por qué es importante? Porque hoy, cuando lees el periódico y lees los títulos, ves que en todas partes estamos en crisis. Una crisis aquí, una crisis allá. Lo que es muy interesante es que estas no son crisis individuales. Todas las crisis representan una sola cosa. Y la ciencia está revelándonos ahora una nueva verdad. Que estamos ahora yendo a la extinción. Que los seres humanos hemos destruido el medio ambiente. Y al destruir el medio ambiente, estamos comprometiendo la vida de todas las plantas, los animales y de la gente en este planeta. Y lo que la ciencia ha encontrado como responsable es la conducta humana. Y lo que me gustaría comunicarles hoy es por qué hemos ido en la dirección incorrecta. Y la importancia de esto es que el mundo que hemos construido, la cultura que tenemos, está basado en la creencia de la ciencia. Buscamos en la ciencia la verdad. Y luego tomamos esa verdad científica y creamos un mundo basado en esa verdad. Lo que les voy a decir es que tenemos 4 percepciones místicas sobre el mundo de la ciencia. Estas 4 creencias son incorrectas, equivocadas, y como creamos una cultura basada en estas creencias, nos destruimos a nosotros mismos. Y estas son las 4 creencias. Las llamo las percepciones místicas del Apocalipsis. Porque si continuamos siguiendo estas creencias, nos llevará a nuestra propia extinción. Las creencias son, número 1, creemos que la biología está controlada por la física newtoniana. Y voy a explicar en esta conferencia por qué esto es importante, porque ahora sabemos que la biología está controlada por la física cuántica. Y esa es una diferencia enorme. Percepción mística número 2. Tenemos la creencia que los genes controlan nuestra vida. Y esta creencia nos hace víctimas de nuestra herencia. Y esto no es para nada verdad. Y explicaré en esta conferencia que somos maestros de nuestros genes. Controlamos a nuestros genes estando sanos o estando enfermos. Así que no somos víctimas. Percepción mística número 3. Es la creencia de la teoría de Darwin que la evolución está basada en la supervivencia de los más aptos. Y está completamente equivocado. Porque cuando creemos esto, creemos en la competencia. Que nos peleamos para convertirnos en el más fuerte. Que peleamos contra cualquiera para ser el líder, para ser el ganador en esta evolución. En realidad, la evolución no está basada en competencia. La evolución está basada en cooperación. Cooperación es lo que creó el jardín del Edén. En el jardín, todos están cooperando. Pero hemos destruido el jardín por nuestra creencia en la competencia. Y por último, otra creencia de la teoría de Darwin es que estamos aquí por mutaciones al azar, eventos genéticos al azar. ¿Y por qué es esto importante? Y la respuesta es, ¿por qué estamos aquí? Y la gente dirá, fue un accidente, fue solo un montón de accidentes en los genes que causó que estemos aquí. Por eso, la relevancia de esto
es que nos desconecta de la naturaleza. No llegamos aquí por accidente. Cada organismo en este planeta fue creado por la naturaleza para crear armonía y balance en el medio ambiente. Por eso, cuando el medio ambiente se empezó a ir para un lado o para el otro, la naturaleza creó un nuevo organismo para volver al balance. Y cada organismo que fue creado fue más poderoso que el organismo previo. Y los humanos somos el organismo más poderoso en este planeta. Fuimos creados para traer armonía al jardín, pero sin ese conocimiento hemos traído destrucción al jardín. Por eso debemos entender que somos parte de este jardín y debemos actuar de una manera mucho mejor para cuidar del jardín. Los indios nativos de Norteamérica y Sudamérica sabían que estaban aquí para cuidar del jardín y nos hemos olvidado ese mensaje. Así que estas son las 4 creencias que tenemos en nuestra cultura. Y estas creencias están creando nuestra extinción. Solamente voy a hablar de la física newtoniana y de la historia genética esta noche. Vamos a la percepción mística número 1. Los procesos biológicos emplean la física newtoniana. ¿Y por qué es esto importante? Vuelvo al pasado y digo, Isaac Newton apareció en la primera época de la ciencia. Isaac Newton estaba estudiando el movimiento de los planetas alrededor del Sol y quería entender el mecanismo. Ahora recuerden, cuando Isaac Newton estaba haciendo su trabajo, la Iglesia estaba controlando la civilización. Y la Iglesia decía que Dios y Espíritu eran la causa del control del universo. Bueno, Isaac Newton estaba estudiando esto Y descubrió nuevos conceptos basado en la nueva física. Y en su física puso ecuaciones dentro de una fórmula matemática. Y cuando puso la data, ¿qué clase de información puso en la ecuación? Puso el tamaño físico de los planetas, la masa física de los planetas. Puso cuán rápido los planetas se movían y cuál era el vector del movimiento. Y luego, cuando resolvió la ecuación, pudo predecir con total precisión el movimiento del universo. Y preguntas, ¿y por qué es eso importante? Y te digo, porque, número 1, la ciencia está basada en predicción. si puedes predecir algo, eso significa que sabes cómo funciona. Así que pudo predecir el movimiento. Y preguntas por qué es importante. Y esto es por qué. Isaac Newton no puso a Dios en la ecuación. Isaac Newton no puso espíritu en la ecuación. Él dijo, puedes entender el universo estudiando solamente la parte física del universo. Así que no necesitamos hablar de Dios para saber cómo funciona el universo. Eso no significa que Newton no creía en Dios. Newton, en verdad, era espiritual. Lo que dijo fue, Dios creó una máquina. La máquina se llama universo, así que el universo es una máquina. Dios está ahí, pero la máquina funciona por sí misma. Así que no significa que Dios no está aquí, pero si entiendes cómo funciona la máquina, entiendes cómo funciona el universo, sin Dios y sin espíritu. Así que estudiamos el universo como una máquina, pero esta ciencia de Newton dice, solo estudias el mundo físico. Solo estudias lo que está hecho de materia, lo que significa que la ciencia no tiene que estudiar a Dios. La ciencia no estudia el espíritu, la ciencia solamente estudia el mundo físico en donde vivimos. Lo importante es esto. Antes que Isaac Newton estuvo René Descartes, el filósofo. Y Descartes nos habló de la mente y el cuerpo. Bueno, el problema en la física newtoniana solo estudia el mundo material. Bueno, en ese caso, la mente no es material. Por eso, separamos la mente del cuerpo. Llamamos a la mente una fuerza vital, una energía. El cuerpo es físico. Recuerden, esto es muy crítico. Cuando la ciencia recién empezaba, la Iglesia controlaba al mundo. Y la Iglesia decía, tienes que creer lo que nosotros creemos, porque si no, si crees algo diferente, eres un hereje. Y si eres un hereje, te tenemos que matar.
Por eso, la ciencia no podía empezar. Pero esto es lo que hicieron. Crearon un pacto con la Iglesia. Y el pacto fue el siguiente. La ciencia solamente estudiaría el mundo físico y dejaría la energía y el mundo invisible del espíritu a la Iglesia. De esta manera, la ciencia y la Iglesia podrían operar al mismo tiempo. Entonces la ciencia dijo, no estudiaremos la mente, no estudiaremos espíritu, no estudiaremos lo invisible, solo lo físico. Bueno, eso estaba basado en la teoría de Newton de que el universo estaba hecho de materia. Pero en 1925, los físicos cambiaron la visión del mundo. En 1925, una nueva física llamada mecánica cuántica se presentó y dijo que el universo no estaba hecho de materia. El universo está hecho de energía. Porque en el mundo newtoniano, un átomo era una pieza física como una canica, como una munición, algo muy, muy pequeño. Pero lo que la física cuántica decía es, ¿pero qué hay dentro del átomo? Y cuando los físicos cuánticos fueron adentro del átomo, encontraron que no había nada físico adentro. El átomo estaba hecho de energía. Bueno, eso es importante porque la ciencia había dejado la energía afuera y ahora se da cuenta que inclusive la materia está hecha de energía. Entonces, ocurrió un cambio. En el mundo de la física cuántica estudiamos energía, pero no puedes ver la energía es invisible. Y pregunto, ¿cómo se vería la energía si la pudiéramos ver? Y respondo, si tiras una roca en el agua, la energía de la roca es transmitida al agua. La energía mueve al agua y genera ondas. Así que, aunque no puedas ver la energía, la fuerza de la energía cambia la forma del agua en ondas. O sea que la energía son ondas, pero son invisibles. Pero puedes ver la forma en el agua. Y digo entonces, sabemos lo que pasa cuando dos cosas físicas se juntan, como dos canicas o dos personas se juntan. Pero, ¿qué pasa si dos energías se juntan? Bueno, hay un nuevo conocimiento y se llama enredo. Que una energía puede afectar otra energía. O sea que no solo las cosas físicas interactúan, sino que la energía interactúa. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, les voy a dar un modelo, solo para mostrarles cómo se ven. Así que lo vamos a ver de esta forma. Estas son ondas, como las ondas en el agua que llegan a la orilla. Este es el experimento. Agarro dos rocas y las sostengo, las dos tienen la misma medida, las sostengo a la misma distancia sobre el agua y suelto las dos rocas al mismo tiempo. Y las ondas de esta roca vienen de este lado. Las ondas de esta roca vienen de este lado. Y pregunto, ¿qué pasa cuando las dos ondas se juntan? Las dos energías se juntan. Entonces, ves la energía de la onda desde esta onda y esta otra. ¿Y qué pasa? Bueno, miren. Las dos energías se juntan. Esto es solo para mostrarles qué pasa cuando dos energías se juntan. Tú tomas el valor de una energía y se la sumas al valor de la otra energía. Entonces digo, más uno genera una onda más 2. Menos uno genera una onda menos 2. Ahora déjenme mostrarles cómo se ve cuando dos energías se juntan. Se juntan en armonía, en fase. Las dos energías se juntan y generan una energía más poderosa. Y dices, ¿cómo sabes que es más poderosa? Y digo, si tiras una roca pequeña en el agua, generas una onda pequeña. Si tiras una roca grande, tendrás ondas grandes. Cuanto más grande la roca, más energía. Entonces, cuando vemos esta onda grande, nos dice que dos ondas pequeñas se juntaron para generar una onda grande. Y digo, ¿qué significa esto para ustedes? Y bueno, en ciencia, esto lo llamamos interferencia constructiva. Significa que las dos ondas interfieren unas con otras. Esta onda interfiere con esta onda y cuando se juntan, se suman en una onda más grande. Y preguntarás, ¿qué significa esto para mí? Te diré. Tú eres energía y las otras personas son energía. Algunas veces dos personas se juntan
y puedes sentir más energía, lo que se llama buenas vibraciones. ¿Ok? Y buenas vibraciones significan que te sientes que tu energía está baja y te encuentras con alguien que es como tú, en armonía contigo, y las dos energías se juntan y tienes más energía, te sientes mejor. Buenas vibraciones. ¿Ok? Pero espera un minuto. Esa es una posibilidad, pero déjame mostrarte otro experimento. Se ve igual, pero aquí está la diferencia. Esta vez suelto una roca antes que la otra roca. Entonces esta onda va para arriba, esta onda va para abajo. No están en fase, no están en armonía. Ahora miren, les muestro qué pasa. La misma cosa que antes, se juntan, no están en armonía, pero igual las puedes sumar. -1, +1, 0. +1, -1, 0. Ahora, mira lo que pasa. Las dos energías no están en fase y se juntan y se anulan mutuamente. Bueno, esto es interferencia, pero no es interferencia constructiva. Se llama interferencia destructiva. ¿Y qué significa? Dice que dos energías pueden cancelarse mutuamente. ¿Y esto lo has experimentado? Sí. ¿Cómo lo llamas? Malas vibraciones. Y esto significa que algunas veces estás en el lugar que te da miedo, en el lugar equivocado, y sientes que la energía se va de tu cuerpo y te sientes muy débil. Y eso dice que la energía alrededor tuyo no es igual a la tuya. Bueno, esto es muy importante por esta razón. Solo los humanos tenemos lenguaje. Todos los otros organismos, desde la bacteria, incluyendo los organismos más altos, todos se comunican con vibración. La gacela, ¿sabe que el león es un amigo? La gacela va hacia el león y le pregunta, ¿eres mi amigo? No, desde aquí la gacela puede sentir al león y decir, ¡oh, malas vibraciones! Puede sentir la energía del otro animal. ¿Y por qué esto es importante? Todos los organismos, incluyendo los humanos, se comunican primeramente a nivel vibratorio. Y aún así, usamos la cabeza y creamos un lenguaje. Y este es el problema. La vibración es siempre verdadera. El lenguaje puede estar equivocado. Si escuchas a las personas incorrectas, ellas pueden robarte y hacerte todo tipo de cosas negativas. Pero si escuchas a tu corazón lee vibración. Por eso, si te sientes bien en tu corazón, dice que estás en armonía con el mundo y la gente que te rodea. Si sientes malas vibraciones en tu corazón te está diciendo que estás en el lugar equivocado. Y a la vez, siempre escuchamos a nuestra cabeza. Entonces, si escuchas a tu cabeza, puedes interpretarlo incorrectamente. Pero si escuchas a tu corazón, siempre obtendrás la verdad exacta. Y este es el por qué debemos volver al sentir. Sentir. Sentir si estás en el lugar correcto o en el lugar incorrecto. ¿Es esta persona buena para ti o es mala para ti? Tienes que conocer estos sentimientos, porque los sentimientos son más verdaderos que el pensamiento. Entonces, todo es energía. ¿Dicen todo? Sí. Este es el átomo que tú y yo hemos aprendido en la escuela. El átomo tiene protones, neutrones, electrones. Es como un sistema solar en miniatura. Y esto es lo que vemos. Y pregunto, ¿es este el mundo real? Y digo, no, este es el átomo como científico newtoniano. Y pregunto, ¿y cómo ven los átomos los físicos cuánticos? Así ven los átomos los físicos cuánticos. No hay nada malo con la imagen. El átomo no está hecho de materia, el átomo está hecho de energía. No es físico. Por eso esta es la imagen incorrecta. Esta es la foto correcta. Y a la vez ustedes me dicen, pero Bruce, si estás hecho de energía, porque estás hecho de átomos, ¿cómo puede ser que te vea? Y respondo, ustedes no ven la energía, ven la luz, que rebota de la energía. Ven la luz como una reflexión de la energía. En la oscuridad no me pueden ver. Cuando prenden la luz, solo la luz rebota, o sea que lo que ven es la reflexión, pero no ven la energía.
¿Ok? O sea que básicamente los átomos están hechos de energía. Los átomos crean moléculas. Las moléculas son energía. Las moléculas crean células. Las células son energía. Las células crean humanos. Nosotros somos energía. No somos físicos. Pero nos podemos ver gracias a la luz. Y luego me dicen, pero Bruce, estás parado en el escenario. ¿Cómo puede ser que si somos solo energía no pasas a través del escenario? Y respondo, otra verdad sobre la energía. Esta es la imagen de un tornado. Y digo, súbete al auto y maneja a través del campo a 200 kilómetros por hora como si estuvieras en una carrera. Y te digo, maneja hacia la base del tornado. Mi pregunta, cuando el auto va hacia el tornado, ¿el auto pasará a través del tornado, sí o no? No. El auto chocará contra el tornado como si fuera una pared de piedra. No puedes empujar a través de un tornado. El tornado es una fuerza. No puedes empujar a través de él. El tornado levanta toda la tierra y el polvo. Puedes ver el tornado por la tierra y el polvo. Pero si le saco el polvo y le saco la tierra, lo remuevo, el tornado está todavía ahí. Y dices, ¿dónde está? Y te digo, mira, súbete al auto, maneja a 200 kilómetros por hora hacia esto, y vas a ir a través del campo pensando que este es un viaje maravilloso. Y te digo, y de repente, en el medio de la nada, ¡boom!, le pegaste al tornado y destrozaste el auto. Y dices, pero si no hay nada ahí. Y te digo, hay una fuerza. ¿Y por qué es esto relevante? Porque cada átomo es una fuerza como un tornado. Cada átomo es un tornado en miniatura. Así que no puedo manejar a través del tornado. Pero si los átomos en el piso son como tornados, no puedo poner mi pie a través del tornado. Por eso, los átomos tienen fuerza, pero es invisible como la de un tornado. ¿Ok? Y digo, ok, todos los átomos están girando como un tornado. Ahora, un hecho importante más. Vamos a ir a la parte fácil en unos minutos. Todos los átomos tienen el mismo número de protones como tienen de electrones, igual número de positivos como de negativos. O sea que los átomos no tienen carga, los átomos son neutrales. Pero la carga como los electrones no son iguales en su distribución. O sea que en este lado es más negativo en este lado que en este lado. Este lado es más negativo, este lado de este aquí es más positivo. ¿Ok? Las cargas no son iguales. Aquí está lo importante. Tu lavarropas gira alrededor como si fuera un átomo. El lavarropas gira, ¿ok? Y te digo, pon una frazada en el lavarropas en un lado del lavarropas. Y luego enciendes el lavarropas. Y gira y empieza a golpearse y se mueve y bang, bang, bang. Y te digo, ¿qué quieres hacer? Abre el lavarropas, acomoda la frazada en forma pareja. Y entonces, la próxima vez que lo prendas, girará en forma armoniosa. Casi todos los átomos son como si los electrones fueran frazadas, en un lado o en otro lado, así que todos los átomos vibran. Entonces, si yo agarro un voltímetro para medir el voltaje y pongo el medidor de este lado, el medidor dice negativo. Si pongo el voltímetro de este lado, el voltímetro muestra positivo. Si pongo el voltímetro aquí, el voltímetro muestra neutral. Pero los átomos giran, así que no tengo que mover el voltímetro. Solo tengo que dejar el voltímetro y mirar cómo gira el átomo. Entonces, ahora veremos el átomo girar, y cuando gira, un lado es negativo, un lado es positivo. Rojo es positivo, azul es negativo. Ahora pone el voltímetro. Y mientras el átomo gira, el voltímetro muestra positivo, negativo, y digo, imprímelo. El átomo genera ondas, como las ondas en el agua. Todos los átomos crean ondas. Los átomos no son físicos, pero generan ondas como las ondas de un estanque.
Por eso, este es el carácter de un átomo. No es físico, es ondas. ¿Y a qué se parece un átomo? Bueno, esta es la imagen de un átomo newtoniano y este es el átomo cuántico con las ondas. Así que el átomo real no es ese. Así es como se ve el átomo. El átomo son ondas. Cada átomo emana energía. Todos son ondas. Así que tú emanas energía. La pared emana energía. Las luces emanan energía. El piso, todo lo que está hecho de materia, emana energía. Y digo, ¿y qué pasa cuando dos átomos se juntan? En el mundo newtoniano, cuando dos átomos chocan, explotan. Eso es lo que decimos. Pero digo, ese no es el mundo real. Es el newtoniano. ¿Cómo se ve el átomo cuántico? Oh, el átomo cuántico es ondas. Y en realidad, eso ni siquiera estaba ahí. Ese es el átomo cuántico. ¿Y qué pasa cuando dos átomos se juntan? ¿Se tocan entre ellos? No, ellos nunca se tocan. Las que se tocan entre ellas son las ondas. Las ondas se tocan. Y digo, bueno, ¿y qué pasa cuando las ondas se tocan? Y te digo, ya te mostré. A veces las ondas se suman y crean una onda más grande, y otras veces las ondas se cancelan entre sí. O sea que cuando estás trabajando con átomos, no estás tocando lo físico, estás tocando la energía de un átomo. ¿Ok? Esto es muy importante. Pregunta, ¿cómo llamas a toda la energía? La energía de las paredes, la energía del piso, la energía de la persona que está al lado tuyo. ¿Cómo llamas a toda esta energía? Los científicos llaman a la energía el campo. El campo es todo a tu alrededor. Toda esta habitación está llena de energía. Y se llama el campo. Y digo, ¿pero qué es el campo? El campo es como estas ondas interactúan entre ellas. Déjenme mostrarles. Esto es de Scientific American. No es el título, es esta parte. Cada átomo o molécula emite y absorbe luz, lo que es ondas, de una característica. En otras palabras, cada átomo está emanando una vibración diferente. Pero escuchen, no solamente el átomo emite vibración, el átomo puede absorber la vibración de otros átomos. Y hablamos de constructiva y destructiva interferencia. Ustedes están hechos de átomos, ustedes emanan energía. La persona sentada al lado tuyo está hecha de átomos y emana energía. Y pregunto, ¿qué pasa cuando las dos energías se juntan? Les digo, interferencia. Interferencia constructiva nos da más energía y la interferencia destructiva nos saca energía. ¿Cómo sabes si alguien va a ser bueno contigo o malo contigo? Y la respuesta es, si tienen la misma energía que tú, sentirás la interferencia constructiva, buena vibra. Pero si son mala gente o gente negativa, pero cuando están cerca tuyo, su energía hará que tu energía se baje. Mala vibra, ¿ok? Y esto es importante por esta razón. Esta es una nueva tecnología de scan, una nueva tecnología que mira al cuerpo humano. No es una foto del seno humano. Esto es energía en imagen. Nos muestra la energía. ¿Por qué es importante? Cada átomo tiene su propia energía. Por eso, las células sanas tienen un tipo de energía que lo podemos ver aquí. Y las células de cáncer tienen una energía diferente porque sus átomos son diferentes. O sea, que puedo ver la energía. Bueno, algo interesante. Medicina es todavía newtoniana. Y esta máquina no fue hecha por médicos, fue hecha por físicos. Los médicos la usan para ver dónde está el cáncer. Puedo verlo porque la energía es diferente. Pero luego los médicos van y hacen una cosa newtoniana. Agarran un bisturí y dicen, déjenme cortar la parte mala. Y digo, eso es newtoniano. ¿Qué pasaría si fueras cuántico? Y la respuesta es esta. En la cuántica, ¿recuerdan? Puedo agregar energía y cambiar la energía de la molécula. Eso se llamaba interferencia constructiva o destructiva. Y digo, en vez de usar un bisturí,
En la historia han habido sanadores. ¿Y qué es lo que hacen? No usan un bisturí. ¿Qué es lo que hacen? Ellos ponen energía en el tejido. ¿Y recuerdan cuando una energía se encontraba con otra energía y podían cambiar el campo? O sea que el sanador pone su energía y cuando el sanador pone su energía, causa que el tejido cambie. O sea que no necesitas usar la medicina antigua. Puedes usar energía para cambiar el tejido. Esto se ha sabido por miles de años antes de la escuela de medicina. Así es como curaban a la gente. La curaban con energía. Los pensamientos de tu mente generan energía. Con buenos pensamientos podemos curar. Con malos pensamientos podemos crear enfermedad. Es el mismo mecanismo. Por eso, les digo, cuando vemos gente, pensamos que vemos partículas y materia. Y les digo, eso es solamente por la luz. Pero, ¿cómo se ven realmente las personas? Porque esta es la reflexión de la luz. ¿Cómo se ven realmente las personas? Así es como se ven. Son energía. Y ellos, la familia no es energía separada. Toda la energía de la familia está conectada entre ellos. La madre, el padre, los hijos, todos comparten la energía. Así como todo lo que nos rodea está hecho de energía. Ahora les voy a mostrar un simple experimento. Agarro un pedazo de hierro y agarro una lima y limo el hierro y creo polvo de hierro llamado limadura de hierro. Agarro la limadura de hierro y la pongo en un salero y desparramo la limadura de hierro sobre un papel. Y las limaduras de hierro se agruparon al azar, totalmente sin ninguna forma. La tiro a la basura. Desparramo más hierro. Se arma otro montón al azar de limadura de hierro. Cada vez que desparramos las limaduras de hierro, se agrupan al azar. Pero esta vez cambio el experimento. Antes de desparramar las limaduras de hierro, pongo un imán debajo del papel. Y entonces, esta vez, cuando desparramos las limaduras de hierro, vean lo que pasa. Ahora no está más al azar. Ahora hay un patrón. Y digo, ¿de dónde viene el patrón? Y la respuesta es, no vino de la limadura de hierro, porque cuando las desparramé anteriormente no había patrón. El patrón viene del campo energético invisible, el campo magnético. O sea que materia más campo es igual a estructura. Así que diría, si yo, vamos a decir que no creo en la energía, en el campo invisible, y digo, ¿de dónde viene el patrón? Bueno, un científico diría, si no creyera en el campo, el científico diría, tal vez pudiera mirar adentro de la limadura de hierro y encontrar dónde está el patrón dentro de la limadura de hierro. Y pueden desarmar la limadura de hierro. ¿Encontrarán el patrón en el hierro, sí o no? ¡No! El patrón no está en el hierro, el patrón está en el campo invisible. Por eso, si quieres entender esta nueva corriente, esto es de Albert Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Partícula es materia. El campo energético invisible le da forma al mundo físico. ¿Y por qué es esto importante? Porque, como dije, si quiero encontrar qué causa al patrón, no me enfoco en las limaduras de hierro, me enfoco en el campo invisible. ¿Relevante? Si tengo un cáncer, y el cáncer, las células son como limaduras de hierro, y pregunto, ¿qué causa el cáncer? Y en el mundo de hoy, de la ciencia newtoniana, los científicos desarman la célula. Y digo, ¿dónde dentro de la célula está el patrón del cáncer? Y es lo mismo que si desarmo una limadura de hierro. ¿Dónde está el patrón de esto? No está en el hierro, no está en la célula. El patrón del cáncer no está en la célula. El patrón del cáncer está en el campo energético invisible, alrededor de eso. Y de repente nos dice, si quieres entender la naturaleza de la enfermedad o la salud, no mires adentro de la célula. Tienes que saber qué está pasando en el campo energético.
es el campo el que le da forma al patrón. Les diré un comentario y volveremos más tarde a esto. ¿Dónde está el origen del patrón del cáncer? En la energía de la mente. La mente transmite la energía. La mente que está enferma y los pensamientos que son negativos crean el patrón del cáncer. Y si tienes cáncer, ¿puedes cambiarlo? Y la respuesta es sí. ¿Con drogas? No necesariamente, ¿no? Sino cambiando la mente. Y hemos escuchado hablar de la remisión espontánea. Una persona se está muriendo de cáncer y cambia su creencia. Y al próximo día no tiene más cáncer. Y es porque los pensamientos en tu cabeza son un campo energético. Y los pensamientos, si son pensamientos positivos, crean salud positiva. Pensamientos negativos pueden crear cáncer y enfermedad. Por eso, en vez de tratar de curar a la célula, la nueva ciencia es curar la psicología, curar la creencia, curar la mente. Y decimos, ¿qué es esta cosa llamada el campo? ¿Cuál es la definición? Y esto es excitante. ¿Cuál es la definición del campo? Y la respuesta es, el campo son fuerzas invisibles en movimiento que influyen al mundo físico. y pienso, eso es muy interesante, porque conozco otra palabra que dice lo mismo. Espíritu. ¿Qué es espíritu? Fuerzas invisibles en movimiento que influyen al mundo físico. La definición de espíritu de la historia ancestral es lo mismo que dice la física cuántica en el mundo de hoy. Espíritu y campo son la misma cosa, fuerzas invisibles que le dan forma al mundo. Por eso es importante que entiendan sus pensamientos Generan un campo energético. y los pensamientos de una persona saludable generan salud. Y la persona que vive con miedo, la persona que no vive en armonía con el mundo, Generará un campo que causa enfermedad. Y curarse significa no cambiar las partículas físicas, no cambiar las limaduras de hierro. La curación es cambiar el campo invisible, cambiando el espíritu o la creencia. cambiando la mente. Entonces, espíritu y campo. La nueva ciencia nos está contando la misma historia que la gente ancestral nos decía hace miles de años. Entonces, la historia de Newton decía, en medicina solamente estudiamos el cuerpo físico. Pero la nueva ciencia de física cuántica, la física cuántica dice, no, el campo energético es más importante. Y digo, sí, pero ¿dónde está el campo energético? La mente, la fuerza vital es el campo energético. Por eso, en la nueva ciencia basada en la física cuántica, la nueva ciencia dice, pongamos la mente encima del cuerpo. Y la mente controla el cuerpo. Y la razón es Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Pero en esta historia, la mente es la única entidad gobernante del cuerpo. El cuerpo es la partícula física, la mente es el campo. Y esto cambia toda nuestra visión sobre la salud, porque dice, puedes cambiar tu mente. Y si cambias tu mente, cambias el campo. Y si cambias el campo, puedes controlar tu salud. O sea que no eres víctima, porque tú puedes crear el campo. Eres poderoso. Entonces, volveremos luego, pero ahora vamos a ir a la percepción mística 2. Los genes controlan tu biología. Esta es una creencia que enseñé en la escuela médica por tal vez 20 años. Les enseñé a los estudiantes de medicina. Muerte, enfermedad, males, están todos relacionados con los genes. Pero cuando empecé a hacer mi investigación me di cuenta que estaba equivocado. Así que volvamos para atrás. Primero, estamos hechos de células. Células no se ven como los humanos, pero ¿saben qué? Hay dos hechos que son importantes. Cuando te miras al espejo y te ves a ti mismo en el espejo, y dices, oh, me miro en el espejo y digo, veo un humano Bruce. Eso es lo que veo. Y pienso,
Esa es una percepción errónea por esta razón. Tú estás hecho de 50 billones de células. Las células son la entidad viviente. Y digo, ¿quién eres tú? Tú eres una comunidad de células. Por eso cuando digo Bruce, esa palabra significa 50 billones de células que viven en una comunidad. Y este es otro hecho. Casi todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tú tienes. Y pregunto, ¿qué funciones tienes? Y dices, tengo el sistema nervioso, tengo el sistema digestivo, tengo el sistema reproductivo, tengo el sistema esqueleto muscular, tengo la piel, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico. Este es un hecho. Casi todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tú tienes. Cada célula tiene los mismos sistemas. Y este es el punto importante. No puedes tener un sistema si la célula no puede hacer el trabajo. Las células crean digestión, las células crean el sistema nervioso, las células crean reproducción. El punto es este. La célula no se ve como un humano, pero en verdad, la célula tiene todas las funciones del humano. Una célula es un ser humano en miniatura. Y preguntan, ¿por qué eso es importante? Y les digo, porque piensen en esto. Tu cuerpo es una comunidad de 50 billones de humanos en miniatura viviendo en comunidad. Y pregunto, ¿qué es salud y enfermedad? Y digo, salud es cuando los 50 billones de células viven en armonía. La enfermedad es cuando la comunidad se está desmembrando. Y si miro al mundo hoy, les puedo decir algo. Humanidad, los humanos en este planeta, viven una enfermedad. Estamos peleando entre nosotros, nos estamos matando. En el cuerpo, cuando las células se matan entre ellas, se llama enfermedad autoinmunológica, autodestrucción. La humanidad es una comunidad de 7.000 millones de personas, que son 7.000 millones de células. Y se supone que debemos vivir juntos en armonía en un cuerpo llamado humanidad. Y esa es la evolución que está enfrente de nosotros. Tenemos que parar de estar separados el uno del otro y empezar a reconocer que cada uno de nosotros es una célula en el cuerpo de algo más grande llamado humanidad. En este momento de la historia, la humanidad está sufriendo una enfermedad inmunológica. Nuestro futuro depende de que bajemos las barreras, las paredes entre la gente se derrumben y cada humano diga, soy parte del mismo cuerpo como cualquier otro humano. Ese es el futuro que tenemos frente a nosotros. Entonces, la pregunta es cómo funcionan las células. Les voy a dar una explicación simple y la razón de por qué es importante es que cuando vean la conclusión, reconocerán que están creando sus vidas y que si entienden esto, tendrán el poder de crear salud, tendrán el poder de crear enfermedad, pero será su elección. No son una víctima del mundo, son víctimas de sus propios pensamientos, no del mundo, ¿ok? ¿Cómo funcionan las células? Si separas una célula, encontrarán que la célula está hecha de 150.000 proteínas diferentes. Las proteínas son como bloques de construcción. Hay 150.000 bloques diferentes y cuando ensamblas las proteínas, creas la célula y la célula crea el cuerpo. O sea que estamos hechos de proteínas. 150.000 proteínas diferentes. Y pregunto, ¿de dónde sacamos las 150.000 diferentes proteínas? ¿De dónde vienen? Y en 1953, Watson y Crick nos mostraron que el ADN es un plano para crear las proteínas y que los genes, el ADN, son planos para las proteínas. Las proteínas son nuestra estructura física, así que los genes pueden influenciar nuestra estructura física, ya sea ojos azules, ojos marrones o lo que sea, tu altura. Esto está hecho de la proteína. La proteína viene de los genes. Y luego, 5 años después que el ADN fue descubierto, Francis Crick nos dio un concepto llamado el dogma central. Ahora, ilustré el dogma central como los 10 mandamientos. Y la razón es esta.
Esta es la creencia fundamental de la ciencia moderna. Este es el pilar sobre el cual la ciencia se construyó. ¿De acuerdo? Y esto es importante. Según Francis Crick, ahora miren, la información del ADN del plano va hacia el ARN. El ARN es como una copia Xerox del gen. Este es el plano original. Esta es una copia del plano. La copia del plano se usa para manufacturar la proteína. ¿Ok? Bueno, aquí está el problema con la medicina moderna. Según esta teoría, la información solo va en una dirección. Empieza en el ADN, va al ARN y luego se convierte en proteína. Y preguntas, ¿qué significa? ¿A quién le importa? Y respondo, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el ADN o eres la proteína? Tú eres la proteína. Y preguntas por qué es importante. Porque en la ciencia moderna, la proteína no puede mandar información de regreso al gen. Que tú eres una expresión del ADN, pero tú no puedes cambiar el ADN. Y si eso es lo que crees, y esto lo enseñamos en la escuela, los genes controlan nuestra vida. Y tú no puedes cambiar tus genes. Entonces te conviertes, más o menos, en un personaje de los genes. Cualquier cosa que te haya dado la herencia, te conviertes en eso. Si tienes cáncer en tu familia y digo, el cáncer es un gen, si dices, pero puedo tener cáncer, sí, eso es lo que te han dicho. Si tienes Alzheimer's, obesidad, diabetes, cualquier tipo de problemas que vienen de los genes para abajo, y no tienes elección. Tú lo vas a tener y preguntas, ¿puedo cambiar esto? La ciencia moderna dice, no lo puedes cambiar porque esto es lo que eres, no lo puedes cambiar. O sea que nos convertimos en nuestra herencia. Y creamos un modelo de salud. Y esto fue lo que estaba enseñando en la escuela de medicina. Que el modelo de salud es que eres una máquina bioquímica controlada por genes. O sea que tu vida no es tu vida son los genes. Ellos controlan tu vida. Así que, de acuerdo con esta teoría, y esta es la revista Life, que dice, ¿naciste de esta forma? Y dice, no solo ahora creemos que la estructura física está controlada por los genes, sino también que tu conducta está controlada por los genes. Tus emociones están controladas por los genes. ¿Y por qué es esto relevante? Porque dice que en el momento que el esperma y el huevo se juntan, en ese momento, tu futuro fue decidido por los genes. ¿Y puedes cambiarlo? No, eres la proteína. Así que tu futuro no está en tu control. ¿Y qué te hace esto? ¿Elegiste los genes con los que viniste? Antes de haber nacido, ¿elegiste los genes que querías? Por lo que sabemos, no. Si no te gustan los genes que tienes, si no te gustan las características, ¿puedes ir a elegir otros genes y cambiarlos? No. Así que hay solo una conclusión. Somos víctimas de la herencia. Y tu vida no está bajo tu control. Y esto es lo que la medicina convencional nos dice. Tienes cáncer no por ti mismo, sino por tus genes. Tienes Alzheimer's no por ti mismo, tienes Alzheimer's por los genes. Entonces las enfermedades nos convierten en víctimas y no lo podemos cambiar. Así que hay un problema. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Entonces la ciencia dijo, si los genes controlan todo, como se creía en ese momento, entonces hagamos el proyecto del genoma humano. Y pregunto, ¿cuántos genes debemos encontrar? Y el mínimo número de genes es este. Te lo puedo decir, ¿estás listo? ¿Cuántas proteínas tienes en tu cuerpo? ¿Cuántas diferentes proteínas? 150.000. El gen es el mapa para crear una proteína. O sea que si tengo 150.000 proteínas, por definición, debería tener 150.000 genes, uno para crear cada proteína. Así que empezaron y dijeron, necesitamos 150.000 genes. Y digo, ¿cuál fue el resultado? Y algunos dijeron 30.000, pero el nuevo número es 23.000 genes.
¿Y por qué es esto importante? Porque tenemos la misma cantidad de genes que el organismo más pequeño de este planeta. Los mismos que un gusano, que es de la medida de, como en un texto cuando hay una coma, hay un gusano de la medida de esa coma. ¿Y saben qué? 23.000 genes. ¿Y el punto? No hay diferencia en el número de genes entre un gusano y un hombre. Así que tenemos la misma cantidad de genes. Y cuando esto pasó, los científicos se encontraron con los genes bajos. Y dijeron, ups, hemos cometido un error. Y todavía no le han dicho al público. Nunca le dijeron al público que no hay suficientes genes en nuestra historia para crear un ser humano. Y entonces lo que significa es esto. No hay genes perdidos. La historia está equivocada. La ciencia está totalmente equivocada. No estamos controlados por los genes. No hay suficientes genes solo para crear un gusano. Entonces, pregunto, ¿qué dicen los libros de texto? Y esto es lo que enseñamos en la escuela. Enseñamos esto en la escuela ahora mismo. Y digo, en el libro dice cuál es el núcleo de la célula. Esta es la estructura más grande dentro de la célula. Y pregunto, ¿qué es el núcleo? Y ahí está, ahí en el libro de texto. El núcleo es el cerebro de la célula. ¿Y por qué es el núcleo el cerebro? Y la respuesta es, dicen que el ADN dentro del núcleo, los genes dentro del núcleo, los genes controlan las características de la vida. Así que el control viene de los genes y los genes están en el núcleo. Así que todo el control está dentro de la estructura llamada núcleo. Y dicen, ese es el cerebro de la célula, porque de ahí es de donde viene el control. Así que ahora les voy a contar una historia. Dice, el núcleo controla las funciones de la célula. Como dice el libro, el núcleo es el cerebro de la célula. Ahora escuchen. Agarro un organismo y le corto el cerebro y lo tiro afuera. ¿Qué crees que pasa? Lo que pasa cuando agarras el cerebro y lo tiras, el organismo muere. Un organismo no puede vivir sin el cerebro, ¿no es cierto? Ahora miren, elijo una célula y le saco el núcleo, el cerebro de la célula. Es un proceso que se llama enucleación. Hice esto en mi propia investigación. Me metí dentro de una célula con una pequeña pipeta y absorbí el núcleo y lo tiré afuera. Y dices, ¿la célula morirá? No. La célula puede vivir por 2 o más meses sin genes adentro. Y la célula sigue viva cada día. Come, respira, va al baño, se mueve alrededor, se comunica con otras células. La vida no es diferente para la célula, con el núcleo o sin el núcleo. Después de un par de meses, la célula muere. Y preguntamos, ¿por qué la célula se murió? Porque las partes de proteínas se gastaron, como si fuera un auto. Manejas el auto y tienes que reemplazar las partes de vez en cuando. Bueno, si eres la célula, tienes partes de proteínas. Si las partes de proteínas se gastan, ¿dónde consigues las nuevas partes? De los genes. Entonces, hasta que las partes estén gastadas, no necesito los genes. Cuando las partes de proteínas se gastan, ahora necesito los genes como planos para crear las partes. Así que el punto importante es este. El núcleo no es el cerebro de la célula. Y dices, ¿qué es el núcleo? Y aquí está lo que el núcleo es. El núcleo es el plano para reproducir las proteínas y la reproducción de la célula. El núcleo es la gónada de la célula, no el cerebro. Pero ciencia es una profesión dominada por los hombres. Y ustedes saben con qué piensan los hombres, ¿no es cierto? Y eso es porque lo hicieron el cerebro de la célula. Pero el núcleo es solamente la gónada, es solo reproducción, no controla la célula. Esto es un hecho. Esta es una fría, dura verdad. Los genes no controlan la biología. Es un hecho. ¿Por qué? Los genes son planos.
Si tú, ya hablamos de esto, escuchaste, el gen se activa, el gen se desactiva. ¿Lo escuchaste, no es cierto? Y digo, ve a la oficina de un arquitecto. Y ella está trabajando en un plano. Y mira sobre su hombro y le dices al arquitecto, perdón, ¿está su plano activado o está su plano desactivado? Y ella te mirará y dirá, ¿estás loco? No se puede activar o desactivar un plano. Y digo, exactamente. El gen es un plano y no se puede activar o desactivar. Si el gen se pudiera activar o desactivar, y lo mismo se pudiera hacer con el plano, el arquitecto podría ir al terreno del edificio, tirar los planos sobre el terreno, irse a otro lado y volver más tarde y el edificio estaría ahí. Eso es lo que pensamos que hacen los genes. ¡Oh! Los genes crearon el edificio. No, no. Los genes crearon los bloques de construcción. No crearon el edificio. Así que de repente decimos, ¿qué controla esto? Y la respuesta es, no es el plano el que controla. En el mundo de la arquitectura, no es el plano el que controla, es el contratista, el que lee el plano. Ah, entonces, ¿quién es el contratista? Primero que nada, no son los genes. Por un simple hecho. El modelo que enseñamos en la escuela, que tú eres una máquina biológica controlada por genes, equivocado. Totalmente equivocado. ¿Cuándo me enteré de esto? 40 años atrás. 40 años atrás estaba trabajando con células madres. ¿Y qué son células madres? Células madres son como las células del embrión. Las células del embrión se pueden convertir en músculo, hueso, piel, cerebro. Puede ser cualquier cosa como la célula madre. ¿Pero por qué la llama célula madre? Porque puedes llamar una célula embrionaria cuando está en el embrión. Pero cuando nació, no la puedo llamar célula embrionaria porque ya nació. Y le cambiamos el nombre. Sigue siendo una célula embrionaria, pero ahora se llama célula madre porque ya no es más un embrión. ¿Tiene sentido? Y esto es lo que hice, es mi investigación, 40 años atrás. Me voló la cabeza. Cambió todo mi mundo. Y les puedo mostrar cuán simple es. Tomé un platillo de cultivo, puse una célula madre en él. Cada 10 horas la célula se divide. Primero una célula, 2, 4, 8, 16. Después de 2 semanas tenían miles de células en el platillo de cultivo. Pero escuchen, todas salieron de la misma célula madre. Así que todos los miles de células ahí son genéticamente iguales, con los mismos genes en cada célula. Y aquí está el experimento que hice. Miren, qué simple. Saqué algunas de las células fuera del platillo y las puse en otro platillo de cultivo con otro medio ambiente diferente. En el medio ambiente A, las células formaron músculo. ¿Ok? Ahora vuelvo al mismo platillo. Saco más células y las pongo en otro platillo diferente en el medio ambiente B. Y forman hueso. No, espera. Vuelve al platillo, saca más células, ponlas en un tercer platillo con un medio ambiente diferente y forman células de grasa. Ahora miren, puede que no sean biólogos, pero les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué controla el destino de las células? El medio ambiente. Ellas eran genéticamente iguales. La única diferencia fue el medio ambiente. Así que las células no hacen... Los genes no toman la decisión. Las células responden al medio ambiente y ajustan los genes para copiar el medio ambiente. Y de repente dices, mi Dios, los genes no controlan nada. Es el medio ambiente que controla todo. Así que volvamos a ver cómo las células realmente funcionan. Una revisión simple. Hay 150.000 diferentes clases de proteínas. Estas son 3 diferentes proteínas solo para mostrarles. Son modelos moleculares de 3 proteínas, 3 modelos. Pueden ver, cada una tiene una forma diferente. Bueno, hay 150.000 diferentes. ¿Ok? Pero ¿cómo funcionan? Y digo, ok, mira, este es un reloj viejo. Y
Imaginen en su mente que las ruedas se mueven. Cuando esta rueda se mueve, gira esta rueda, y cuando esta rueda se mueve, gira esta rueda. Pueden ver eso en su mente, ¿verdad? Y digo, ok, este es un reloj de metal, pero en vez de ruedas de metal, vamos a poner ruedas de proteínas. Agrandé las proteínas para que se vean enormes. Y digo, en tu mente, puedes imaginarte cuando esta proteína se mueve, causa que esta proteína se mueva, y cuando esta proteína se mueve, lo puedes ver en tu mente. Y digo, bien, esas son proteínas en un reloj de metal, y tiramos el metal. Entonces, esta rueda mueve esta rueda y mueve esta rueda. Pero, ¿qué es lo que hacen las ruedas? Y digo, puedes diseñar las ruedas para que hagan lo que quieras. Los engranajes de tu auto, manejaste hasta aquí gracias a los engranajes. Si tienes un reloj, hay ruedas en el reloj para girar las agujas. Si hay un elevador en el hotel, esos son engranajes que hacen que suba y baje. Si tienes una licuadora en tu casa para hacer una margarita, las ruedas la hacen girar. Y digo, los engranajes sirven para muchas funciones. En el cuerpo, grupos de engranajes de proteínas causan digestión, respiración, movimiento muscular con engranajes de proteínas, acción cerebral. Todas las funciones de tu cuerpo son engranajes de proteínas. Y dices, wow. Pero, primeramente, ¿cómo se mueven los engranajes? Porque es eso importante. ¿Estás listo? Movimiento es vida. La ausencia de movimiento es muerte. Ahora les voy a decir el secreto de la vida. ¿Están listos? Ahora estoy esperando porque a veces cuando digo el secreto, el cielo se abre y la luz me ilumina. Pero hoy no creo que eso pase, así que les voy a contar el secreto. Y así es como funciona. La estructura de la proteína cambia en respuesta a la información del medio ambiente. Las señales del medio ambiente. Cuando cambias el medio ambiente, ya sea con química o energía, cambia la forma de la proteína. Mira, cada proteína responde a una señal diferente. Así que la señal 1 afecta a esta proteína y este es el movimiento de esa proteína. La señal 2 causa que esta proteína se mueva con un movimiento diferente. Señal 3, miren, este es hola. Este es Cal Modeling. Hola. Y cada proteína no solo tiene su propia forma, cada proteína tiene su propio movimiento. ¿Ok? Lo importante es esto. Déjenme mostrarles. Esta es una proteína de una célula. Es como un limpiador de caños. Es como dos limpiadores de caños enroscados entre sí. Así que tenemos un limpiador de caños y el otro enroscados. Y al final del limpiador de caños hay un pie. Así que hay un pie en un limpiador y un pie en el otro. Esta estructura aquí abajo es una proteína llamada el microtúbulo. Y les voy a mostrar qué pasa. Miren. Cuando esta proteína toca esta proteína, esta es una señal. Y hace que la proteína cambie su forma. Ahora, miren qué pasa. La proteína de adelante es roja, la de atrás es amarilla. Esta es la proteína de adelante que cambiará forma cuando toque el microtúbulo y se convertirá en la de atrás. Y esta se va para adelante. Y cuando toca la señal, cambia la forma y esta va hacia adelante. Miren. Ahora, cuando esta toca la proteína, la nueva señal cambia la forma y esta va hacia adelante. Y dirán, muy lindo, pero ¿qué significa? Miren, ahora les voy a mostrar una película diferente. Esto se llama quinesina, una proteína, y este es el microtúbulo. Y miren lo que hacen dentro de la célula. Transporta las vesículas dentro de las células. Está caminando y llevando el vaso sanguíneo. ¿Cómo? Porque cada vez que el pie toca estas vías, cambia la forma. Las proteínas son como gente pequeña. Están caminando y llevando cosas en la célula. En un libro convencional, esta es la proteína en azul y esta es una señal química. Y les digo, este es el punto más crítico. De acuerdo a la medicina
convencional, todas las señales son químicas. Les mostraré un trabajo. Este es un texto de un científico japonés. Estaba estudiando campos electromagnéticos, campos energéticos. Y dice, ¿puede la energía ser una señal y causar que la proteína se mueva? ¿Y por qué les muestro esto? Y la respuesta es sí, pero les quiero mostrar algo. Esto lo he sacado de su texto. Y dice, un bioquímico destacado, en una conversación reciente con el autor, calificó la investigación de este tipo de comunicación entre las células como astrología y mantuvo que las señales solo podían ser comunicadas por medio de las sustancias de la química. Y preguntan, ¿qué estás diciendo, Bruce? ¿Qué estás diciendo? Digo esto. Las señales causan que las proteínas se muevan. Las proteínas se mueven y crean conducta. Tu conducta se debe a las señales del medio ambiente. ¿Ok? ¿Y por qué es esto importante? Porque la medicina dice que las señales pueden ser únicamente químicos. ¿Por qué es esto importante? Si tu conducta no es la correcta, el médico tratará de darte nuevas señales para ajustar tu conducta. ¿Y cómo se llaman las señales? Drogas. Te dicen que necesitas drogas para cambiar tu conducta. Y por eso la medicina nos da drogas. Excepto, ¿qué es lo que ya sabemos? La física cuántica dice que la energía es más efectiva como señal que la química. Pero la medicina no es la nueva física, la medicina es la vieja física. La nueva física dice que las señales de energía, escuchen este número, las señales de energía son 100 veces más eficientes en afectar la proteína que las señales químicas. La energía es 100 veces más eficiente que las drogas químicas para cambiar tu biología. La energía es más importante que cualquier químico, ¿ok? Así que ahora saben bastante de cómo funciona la vida. Conocen el fundamento de la vida. Escuchen, déjenme mostrarles una foto, así como funciona. Ustedes son máquinas de proteínas. Bueno, sí, pero ¿qué necesitan para moverse? ¿Qué necesitan para crear conducta? Oh, necesitan una señal. Y digo, ok, ¿de dónde viene la señal? Bueno, te lo mostré en el plato de cultivo. Las señales vienen del medio ambiente. ¿Y qué clase de señales son esas? Bueno, hay señales químicas, sí. Pero hay también señales de energía. Y la parte más importante es que la física cuántica dice que esta energía, que podemos llamar la fuerza vital, es 100 veces más eficiente que las moléculas para crear una señal. ¿De acuerdo? Las señales de energía son más importantes. Y ahora miren, la señal se junta a la proteína cambia su forma, la forma cambia el movimiento es comportamiento. ¿Y cómo funciona la vida? Eres una máquina de proteínas y las proteínas responden a las señales y las señales causan que las proteínas se muevan y luego tienes la digestión, respiración, excreción, movimiento de músculo, acción nerviosa, todas las funciones. Y les digo, ¿cuál creen que es la diferencia? Y esto es importante. Entre una persona viva y una persona muerta. Piensen en esto. Estoy aquí, vamos a decir que estoy vivo, crean que estoy vivo, y de repente caigo muerto. ¿Tengo todavía la proteína, sí o no? ¿Qué piensan que se ha perdido? La fuerza vital, la señal. Por eso es que un cuerpo sin la fuerza vital se llama cadáver. ¿De acuerdo? Tú estás creado, tu vida está creada desde las señales, interactuando con las proteínas. ¿De acuerdo? Y digo, si tu comportamiento no es correcto, dices que tienes una enfermedad. Sí, estás enfermo. Cuando tu comportamiento no es correcto, tienes una enfermedad, así que vas al doctor. Y digo, ¿qué puede causar una enfermedad? Y ahora, piensen por un momento. Este es el comportamiento, no funciona bien, esa es la enfermedad.
¿Qué puede causar una enfermedad? Ahora, cuidado, ¿están listos? Hay solo dos cosas del otro lado. O las proteínas son malas, o la señal es mala. Una de las dos es la que va a ser responsable. Este es un punto importante. ¿Listos? Sí, puedes tener malas proteínas, puedes tener una mutación, puedes haber nacido con un defecto de nacimiento. Un defecto de nacimiento es una alteración de los planos y no funciona correctamente. Pero miren, menos del 5% de la gente en el mundo puede decir, tengo una enfermedad porque tengo malos genes. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente está enferma y no tienen malos genes. Y entonces digo, bueno, si no tienen malos genes, ¿qué es lo que causa la enfermedad? Puede ser solo una cosa, la señal. Menos del 5% de todas las enfermedades son causadas por los genes. El resto son causadas por las señales. Y existe una explicación simple. ¿Cómo puede una señal causar una enfermedad? Hay solo 3 formas. Es muy simple. Número 1. La señal causa una enfermedad si tengo un trauma. Digamos que me caigo del escenario y el sistema nervioso de mi columna, me doblo el sistema nervioso. El sistema nervioso manda una señal del cerebro al cuerpo. O sea que si tengo un trauma, puedo interferir con la señal y eso causaría la enfermedad. Interferencia con la señal causa enfermedad. Esa es una. Número 2. Si tengo toxinas en mi sistema y la señal va de un químico a otro químico a otro químico y tengo una toxina, la toxina puede interferir con la señal. Esta es otra causa mayor de enfermedad. Es que ponemos toxinas en nuestro cuerpo, veneno en nuestro cuerpo. Los químicos provenientes de la agricultura petroquímica, los fertilizantes, las fumigaciones, las cosas con las que construimos nuestro mundo. Estas son toxinas. Están causando una interferencia con la señal. Si interfieres con la señal, causas una interferencia de conducta, enfermedad. Ahora, la última es la más importante. ¿Cuál es la otra forma en que puedes causar una enfermedad con una señal? Y la respuesta es la mente. ¿Y por qué? Porque tus pensamientos son señales que le envías a tu cuerpo. Cuando tienes pensamientos armoniosos y saludables, estos pensamientos crean armonía en tu cuerpo y crean salud. Si tienes pensamientos negativos, pensamientos incorrectos y crees en el miedo y tienes miedo, ese miedo es una señal que causará una enfermedad. Así que en vez de culpar al cuerpo, solo puedes culpar al cuerpo por menos del 5%. El resto de las enfermedades son por esto. Y lo puedes arreglar sin medicina. No necesitas medicina. Tienes que entender la causa del problema. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ponerlo todo junto y funciona así. ¿Listos? Esta es una célula en un cultivo. Agrego señales químicas. Las señales bajan y éstas se pegan a la piel de la célula. Y digo, ¡wow! Las señales en la piel. ¿Qué hacen? La piel siente la señal desde la superficie, dentro de la célula, y activa la proteína. Recuerdan, señal más proteína crean conducta. Así que la piel manda la señal y activa la proteína. Y preguntas, ¿qué pasa si no tienes la proteína que necesitas? Cuando la señal aparece y no tienes la proteína correcta, ¿de dónde obtienes la proteína? Del núcleo, donde están los planos. ¿Adivinen qué? Si no tienes la proteína que necesitas, la señal del medio ambiente va dentro del núcleo y activa los genes para hacer la proteína. ¿Y cuál es la conclusión? La piel envía señales que crean conducta. La piel envía señales para controlar los genes. Y la piel es el cerebro de la célula. Y me dices, pero anteriormente, Bruce, dijiste el ser humano y la célula era como un pequeño ser humano. Y dirás, ¿significa que mi piel es mi cerebro?
Y respondo, si entiendes embriología, la respuesta es sí. Porque cuando eres un embrión, la piel de tu espalda se convirtió en tu espina dorsal y tu cerebro. Así que somos exactos como la célula. ¿Cómo funcionamos? Exactamente como eso. Las señales del ambiente son captadas por la piel, el cerebro. Interpretamos esas señales y las enviamos dentro de nuestro cuerpo. Y esas señales controlan nuestra biología. Simple. Así es como la célula en un cultivo se convierte en músculo. En otro medio con diferentes señales se convierte en hueso. En otro medio con diferentes señales se convierte en grasa. Así que somos como células. Respondemos a las señales del medio ambiente. En la piel hay proteínas, dos diferentes tipos de proteínas. Una es llamada la receptora y tiene como una antena, como antena de televisión. ¿Ustedes tienen receptores? ¿Sí? ¿No? Nombren algunos. ¿Cuál? Oh, en español. Yo sé los nombres en inglés, ¿ok? Ojos, oído, nariz, gusto, tacto, dolor, presión, temperatura. ¿Dónde están los receptores? ¿Pero dónde? ¿Dónde están los receptores? En la piel. Así que tú y las células son lo mismo. Esto es como un ojo, un oído o una nariz, diferentes proteínas para cada uno. Y digo, el receptor lee la señal y luego se conecta con la segunda proteína llamada efector. Receptor es recibidor. Efector crea un efecto y mandará la señal dentro de la célula. Vamos a ver, una señal del ambiente altera la proteína. La proteína cambia la forma. Cuando la proteína cambia la forma, se conecta con esta proteína y con esta proteína. Y ahora, esta proteína causa que esta proteína se abra y la señal irá dentro de la célula y esa señal controlará la biología de las proteínas. Esta es una llave que responde a la señal y causa que la señal vaya adentro de la célula. ¿De acuerdo? Se los mostraré en una animación. El receptor es como el ojo, oído, nariz, gusto, tacto. Este es el que envía la señal adentro de la célula. Se lo llama canal. Ahora miren. Al principio, el receptor no tiene señal, ¿ok? Está buscando una señal. Ahora miren, este es el conector. Miren la forma del conector, miren la forma de la proteína. No encajan, ¿verdad? Pero miren, una señal viene del medio ambiente. Cambia la forma, causa que este se conecte con este, cambia la forma y este manda la señal dentro de la célula. Cuando la señal se va, miren lo que pasa. La proteína vuelve a su forma original y la llave deja de funcionar. ¿Vieron? Mírenlo de vuelta. La llave no está conectada, no hay conexión, no hay acción. No pueden conectar, no encajan, así que no puedo conectar la llave. Entonces, la señal del ambiente viene, cambia la forma, causa que este se conecte con este, esto causa que esto se abra, esto manda la señal dentro de la célula y habilita la función dentro de la célula, y cuando la señal se va, la llave queda desconectada. Eso es todo. Tú prendes y apagas la llave con la señal del medio ambiente. ¿Ok? ¿Y por qué es esto importante? Porque no hay solo una llave en la célula. Hay alrededor de 50.000 llaves en una célula, respondiendo a toda clase de información, controlando la célula. Y pregunta, ¿cómo se llama la llave? Les voy a dar el nombre técnico. ¿Están listos? El nombre de la llave es la membrana integral del complejo de proteínas receptoras y efectoras. Y dicen, ¿qué importa? Ok, déjenme darles el nombre de la llave, basado en la definición, y cambiará su mundo. ¿Están listos? Escuchen. Voy a definir la llave, y luego les daré el nombre, y antes de que se los dé, ¿cuál es la función de la llave? ¿Qué es lo que hace? Piensen qué hace.
La llave controla las funciones de las células y la genética, ¿ok? Así que esta llave es importante. ¿Cuál es el nombre? Miren. La función del receptor, ojos, oídos, nariz, gusto, tacto, es la conciencia del medio ambiente. Los ojos, oídos, nariz te dan conciencia. ¿Y cuál es la función de la llave, del receptor? La llave lleva la señal física dentro de la célula para controlar la célula. Y digo, esta es la definición. Esta llave es conciencia del medio ambiente a través de una sensación física, ¿verdad? Y dicen, ok, pero les digo, miren, directo del diccionario, la palabra percepción. Percepción. La definición de percepción, conciencia de los elementos del ambiente a través de la sensación física.